bien, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a exponer el tema 3, materiales usados en los preesforzados. Bueno, como objetivo tenemos identificar y comprender las especificaciones y normas de los materiales usados en el preesfuerzo, así como también las pruebas de laboratorio que le aplican a cada material y la innovación de los mismos. Bueno, antecedentes, al igual que cualquier procedimiento constructivo, los materiales utilizados para la construcción de algún preesforzado se rigen bajo ciertos reglamentos o normas, las cuales tienen especificaciones de acuerdo al tipo de elemento que se va a realizar, así como el uso que se les dará. Como subtema 3.1 en antecedentes, la razón para el fracaso de la mayoría de los primeros intentos del concreto preesforzado fue la falla de emplear aceros con inadecuado nivel de esfuerzo de formación. Los cambios de longitud, función del tiempo ocasionados por la contracción y el escurrimiento plástico del concreto fueron de tal magnitud que se tuvieron que eliminar los preesfuerzos en el acero. El uso del acero de muy alta resistencia para el preesfuerzo es necesario por razones físicas. Las propiedades mecánicas de este acero, tal como lo revelan las curvas de esfuerzo de formación, son diferentes de aquellas del acero convencional usado para el preesfuerzo del concreto. Adicionalmente a su alta resistencia, el proyectista debe tomar en cuenta las diferentes dificultades de ductilidad, carencia de un punto de fluencia bien definido y otras características de gran importancia técnica. En el caso de las varillas de refuerzo comunes usadas en estructuras no preesforzadas, también desempeñan el papel importante dentro de la construcción preesforzada, ya que se usa como un refuerzo en el arma, refuerzo longitudinal suplementario y para otros fines. Bueno, el concreto empleado en miembros preesforzados es normalmente de resistencia más alta que el de las estructuras no preesforzadas. La diferencia en el módulo de elasticidad, capacidad de deformación y de resistencia deberán tomarse en cuenta en el diseño y las características de dependencia del tiempo asume una crucial importancia. En el subtema 3.2 de las especificaciones y normas para el acero de refuerzo, bueno, primeramente el acero de refuerzo para el concreto hidráulico es el conjunto de varillas de acero que se utilizan para tomar los esfuerzos internos de tensión que se generan por la aplicación de cargas, contracción, por fraguado y cambios de temperatura en una estructura de concreto hidráulico. En este caso pueden ser varillas lisas o las corrugadas. Este es un material que resiste el mismo esfuerzo de tensión y comprensión, y cuando trabaja conjuntamente con el concreto, se usa para absorber los esfuerzos que el concreto no es capaz de soportar, y pueden ser los esfuerzos de tensión en este caso. Es acero de resistencia normal de grado 42 y lo especifica la norma oficial mexicana 123 SCFI en 1996, el cual tiene corrugaciones que le permiten tener una adherencia determinada con el concreto, permitiéndolo con esto que los esfuerzos de tensión sean absorbidos por el mismo. La calidad de acero, así como también su grado de poca corrosión, es la que incrementa la adherencia del concreto al concreto, permitiendo que el trabajo de la sección conjunta sea más eficiente. Bueno, en esta tabla se clasifica en GDF, NTC, y está la clase 1 y la clase 2. Algunas de las normas que aparecen en la clase 1 es la norma mexicana, que sería la C407-11, y la norma mexicana B294 o la norma mexicana B457.
En la clase B tenemos la norma mexicana C 407-11 y la B 294 o la 457. En la clasificación ACI 318S14, en esta se habla sobre los recubrimientos especificados para elementos de concreto construidos en sitio, los preesforzados. Y en la ACTM tenemos la A370 y la A615, así como desde la 706, la 996 y la 1092. En la CCT tenemos la 2 y en el subtema 2.3 hablamos de las especificaciones y normas para el cemento. En general, el cemento Portland es un conjunto conglomerante hidráulico que al ser hidratado se solidifica y se endurece y se obtiene mediante un proceso industrial pulverizándolo a un grado de finura determinando una mezcla fría de arcilla y materiales calcáreos, previamente sometida a cocción que se denomina clinker Portland, al cual se adiciona el sulfato de calcio, así como hídrica, yeso o nitrato para regular el tiempo del fraguado. Son las propiedades que se requieren para auxiliar la molienda, además de incorporar otros materiales tales como las puzolanas. Estos son materiales artificiales y subproductos de sílices o silicoaluminosos. Una combinación de ambos, los cuales no endurecen por sí mismos, pero finamente molidos reaccionan en presencia de agua a la temperatura ambiente con hidróxido de calcio y forman compuestos con propiedades cementantes. Proceden de algunas tierras diatomáceas o estanas o palinas, pizarras, todas o pomes, así como de diferentes productos de calcinación y algunas arcillas comunes como la molorionita y la caleonita. Dentro de estos materiales se encuentran las cenizas volantes que se obtienen de los volantes de los dobles centrales y de los carbones pulverizados mediante la pulverización. Bueno. Mi nombre es Brenda Janet López Vázquez y les voy a continuar hablando de los materiales que había dicho mi compañera. El otro material que tenemos es la escoria granulada de alto horno. Esta es el residuo no metálico, el cual se obtiene en horno por la fusión del mineral de fierro enfriado bruscamente con agua o vapor y aire, y está compuesto principalmente por silicatos y aluminosilicatos cálcicos. El otro material es el humo de sílice. Este es una puzolana fría, la cual está constituida esencialmente por el sílice amorfa, y esta está obtenida como un subproducto de la fabricación de silicio o bien aleaciones con arco eléctrico o de ferro silicio. El otro material es la caliza, y la caliza es el material de naturaleza inorgánica de origen mineral carbonatado, y este está compuesto principalmente por carbonatos en forma de calcio en forma de calcita. Bueno, según los materiales que los componen, los cementos Portland se pueden clasificar como el tipo CPO, que este es el cemento Portland ordinario, y este es el producto que se va a obtener mediante la molienda del clinker Portland y el sulfato de calcio. El otro tipo de cemento es el tipo CPP, que es el cemento Portland puzolánico, y este es el que resulta de la molienda del clinker Portland
puzolanas y sulfato de calcio. El otro tipo de cemento es el CPEG. Este es el cemento Portland con escoria granulada de alto horno. Y este se va a producir mediante la molienda del clinker Portland de escoria granulada de alto horno y el sulfato de calcio. El otro cemento es el CPC, que es el Portland compuesto. Y este lo vamos a obtener de la molienda del clinker igual, Portland, las puzolanas, la escoria de alto horno, calizas y sulfatos de calcio. Este tipo de cemento, la caliza puede ser el único componente que puede hacer adicional al clinker Portland con el sulfato de calcio. El otro tipo es el CPC y es el Portland con humo de sílice. Y este va a resultar de la molienda del clinker Portland, humo de sílice y sulfato de calcio. Y por último tenemos el tipo CEG, que es el cemento con escoria granulada de alto horno. Y este es producido por la molienda del clinker Portland, del sulfato de calcio y mayormente de la escoria granulada en alto horno. Y aquí vamos a tener un cuadro comparativo que son las normas del cemento, que igual se van a clasificar, se dividen entre GDDF, NPC, el ACI, la ASTM y el SCT. En la GDDF tenemos la clase 1 y la clase 2. En la clase 1 es la norma mexicana 414-11 y en la clase 2 tenemos la norma mexicana igual 414. En la ACI se va a dividir en el 26.4 y 26.4.1.1. En la ACTM tenemos la C150, la C595, la C845, la C1157, la C618, C989 y por último la C1240. Y por último en la SCT tenemos la NCMT 202. Y bueno, en el subtema 3.4 de especificaciones y normas para los agregados pétreos, aquí los agregados son pues materiales pétreos naturales seleccionados. Son materiales sujetos a tratamientos de disgregación, cribado, trituración o lavado, o bien son materiales producidos por expansión, calcinación o fusión excipiente, y la vamos a mezclar con cemento Portland, agua, para que así podamos formar el concreto hidráulico. Aquí podemos ver que se pueden clasificar en agregado fino, que el agregado fino es arena natural que se obtiene mediante la trituración y cribado con partículas de tamaño que se comprende entre 75 micrómetros, que es la malla número 200, y en 4.7 milímetros, que esta es la malla número 4. Y se puede contener pinos de menor tamaño dentro de las proporciones que se establecen en esta norma. El otro que se clasifica es en agregado grueso. Aquí es la grava natural que se obtiene igual en la trituración y cribado, en escorias de alto horno, enfriadas en aire o bien una combinación de dichos materiales que igual son de partículas de tamaño máximo, y generalmente las partículas son de 19 milímetros, que es de 3/4 de pulgada, y 75 milímetros, que son las 3 pulgadas. Y igual pueden contener fragmentos de roca y arena dentro de las proporciones establecidas de la norma. Y bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, continuando con los agregados, bueno, yo soy Pérez Romero Isaías Carlos y bueno,
continuando sería fragmentos de roca, que son los agregados con tamaño mayor a 77 milímetros, 3 pulgadas, y una masa máxima de 30 kilogramos. También está el agregado ligero, son los agregados finos o gruesos que por su baja densidad se utilizan en la fabricación de concreto estructural ligero, de baja masa volumétrica y resistencia limitada a la compresión. Estos están constituidos predominantemente por materiales inorgánicos de estructura celular, preparándolos por expansión, calcinación o fusión incipiente de productos tales como escorias de altos hornos, arcillas comunes, diatomitas, cenizas volantes, lutitas y pizarras, o bien mediante otros tratamientos de materiales naturales. Y bueno, también ahora les voy a hablar sobre el tema 3.5, que son las pruebas de laboratorio. Bueno, las pruebas de aceptación de concreto se realizan para conocer si cumplen las especificaciones de la obra. El concreto debe cumplir con las propiedades de resistencia, consistencia, flexibilidad y tensión. Estas propiedades pueden variar en la elaboración y el tipo de concreto que se va a utilizar en la obra. Las pruebas más vistas son las de resistencia y consistencia, pero existen otros tipos de pruebas para conocer las propiedades del concreto. Y bueno, una de ellas es la prueba de revenimiento. Se le llama revenimiento a la diferencia de altura que hay entre la parte superior del molde y la parte superior del hormigón fresco. Esta prueba se realiza para evaluar la capacidad del concreto en adaptarse con facilidad al encofrado que lo va a contener. La prueba verifica el asentamiento del hormigón. Consiste en verter el concreto en un cono, que es el cono de Abrams, y tiene una medida estándar de 30 centímetros de altura, 20 centímetros de base y 10 centímetros en la parte superior. Este molde metálico tranconcónico tiene una base plana metálica que evita la absorción del agua. La prueba se realiza con una varilla de 5 octavos, lisa metálica de punta redondeada para la compresión. Y bueno, el proceso de la prueba se vierte en 3 capas, cada una con 1/3 de la altura del cono, de 10 centímetros aproximadamente, y se apisona 25 veces con la varilla, esta de preferencia en forma de espiral. Y bueno, cuando se llene el cono con un poco de desborde de concreto, se debe retirar el cono con cuidado y lo más rápido posible, máximo unos 5 segundos. El concreto se desplomará y utilizando la altura del cono se medirá el desplome del concreto. Con la siguiente tabla se puede validar la consistencia del hormigón y el método de compactación al que se debe someter en el momento de la fundición. El procedimiento se explica ampliamente en las normas ASTM CES 14378, Slump of Portland Cement Concrete, y bueno, esa es una imagen de cómo es el procedimiento. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Montoya Coronado. Yo les voy a hablar de la prueba de compresión. La prueba de compresión se realiza con cilindros. Cilindros de concreto, tomando una muestra del concreto utilizado en la obra y son comprimidos en una prensa de laboratorio hasta ser quebrados. Se realizan pruebas diferentes en diferentes tiempos de curado. La prueba de compresión es uno de los métodos más utilizados para controlar la calidad del concreto. Los cilindros deben ser metálicos con unas dimensiones de 30 centímetros de alto y 15 centímetros de diámetro. En el momento de realizar las pruebas se debe ubicar en una superficie plana, sin vibraciones y en un lugar fresco que no se encuentre expuesto al sol ni al agua. Todas las pruebas deberían ser realizadas por una misma persona. Esta debe de tener el conocimiento del procedimiento y debe ser supervisada por un profesional. La prueba se realiza llenando las 3 capas de concreto, cada una llenando 1/3 del cilindro, o sea, 10 centímetros, y se apisona 25 veces por sección, sin pasar de sección entre capas, con una varilla con las mismas dimensiones de la prueba de consistencia. En el momento de realizar la prueba no se deben mover los cilindros por 24 horas y deben estar a temperatura de entre 16 y 27 grados. En el momento de retirar los cilindros no deben ser golpeados
o se marcarán con, bueno, estos se marcarán con la fecha de prueba y el lugar. Los cilindros deben de llevar, se deben de llevar con cuidado hasta el lugar donde se realizarán las pruebas de resistencia. Este material de construcción es el más extremadamente utilizado por varias razones. Primero, porque pues posee una gran resistencia a la acción del agua sin sufrir un serio deterioro. Además de que puede ser moldeado para dar gran variedad de formas y tamaños, gracias a la trabajabilidad de la mezcla. Siendo esta imágenes de la prensa y los cilindros cuando son apisonados, pues para que se quiebren. Bueno, también tenemos las pruebas en acero. El acero también es utilizado en las estructuras para diferentes sistemas de construcción a partir de un conjunto de técnicas constructivas y materiales de vanguardia. Algunas de las pruebas de las que se realizan son el ensayo de tensión, doblado y verificación geométrica de la varilla del acero de refuerzo. Esta es la norma NMX C407-11-2001. También está el ensayo a tensión de torones, el ensayo a tensión, verificación geométrica de malla soldada. Está ensayo a tensión y verificación geométrica de alambrón, el ensayo de tensión y verificación geométrica de anclas de acero y de refuerzo, el ensayo a tensión, verificación geométrica de castillo o armex, el ensayo de tensión en barras rectangulares de acero y el ensayo de tensión en tubos de acero. Y también tenemos las pruebas de elementos prefabricados, que estas son el ensayo de bloques, tabiques y tabicones. Incluyen pruebas de resistencia y compresión de absorción, que son las normas NMX 036-11-2004, NMX 036-11-2005, NMX 038-11-2004, y NMX 404-11-2005. También está el ensayo de tabiques, tabicones de concreto ligero, macizo, pruebas de resistencia a compresión y absorción, ensayo de ladrillos y losetas acrílicas recocidas, estas hechas a mano, con resistencia a compresión, flexión y absorción, ensayo de canteras, adoquines, mármoles y piedras para piso o revestimiento de fachadas, labrado de probetas, resistencia a compresión y absorción, ensayo de tubo de concreto simple, listo o corrugado, prueba a compresión, ensayo a cortante, ensayo a compresión de piezas de adobe, ensayo a flexión de bovedillas, ensayo del sistema de vigueta y bovedilla, ensayo de muros a cargas horizontales, sílicas, dosificación de materiales para adobes y compresión, ensayo de agregados, elaboración y ensayo, determinación del peso por metro lineal en tubos de acero, ensayo de la resistencia a tensión en elementos prefabricados, ensayo de pruebas a doblado en elementos prefabricados y ensayo a flexión de muretes. Y eso sería todo de mi parte. Enrique Cedillo Cervantes, y voy a hablar acerca del tema 3.6, que es la innovación en materiales para el concreto preesforzado. Es una nueva tecnología donde el concreto autocompactante se estudia y se utiliza en Norteamérica desde hace más de 10 años. En algunos mercados y regiones ha tenido una acogida muy buena, mientras que en otros se utiliza con menor frecuencia. La aceptación y el empleo actual del autocompactante se debe tener en cuenta algunos aspectos de la teoría de difusión de la innovación.
Cabe decir que esta teoría se dio a conocer al público hasta la publicación de la obra de Everett Rogers, quien denominó la difusión de la innovación como el proceso de difundir y aceptar esa innovación dentro de un grupo o sociedad a lo largo del tiempo. Y esta teoría se basa en 4 elementos principales. El primero es la innovación, 2 es canales de comunicación, 3 tiempo y 4 sistema social. Bueno, el sistema social se debe evaluar el concreto autocompactante en Norteamérica. Se centra la atención en los conceptos de innovación y del sistema social. Según Rogers, una innovación presenta 5 atributos perceptibles definidos de forma general como atributos y su aplicación sobre la aceptación de la innovación. La primera es la ventaja relativa. Es el grado en el que la innovación se percibe como la mejor idea de lo que sustituye. Esta ventaja se expresa frecuentemente como un aumento de la rentabilidad del reconocimiento social. En este sentido, el concreto autocompactante es percibido como más rentable económicamente gracias a su rápida trabajabilidad, el ahorro de mano de obra que con ello conlleva a la hora del colado y del curado del concreto, así como el procesamiento y mejora de las superficies. Además, las empresas con el empleo autocompactante demuestran un cierto nivel de conocimiento técnico. La segunda tenemos la compatibilidad, que es el grado en el que la innovación se percibe como algo que se puede combinar con valores ya existentes, experiencias anteriores y las necesidades de los posibles usuarios de esta innovación. La cuestión de compatibilidad del autocompactante se diferencia de un caso a otro por personas de la industria del concreto. Sin embargo, la industria ha aceptado los concretos tratados con fluidificantes como una importante mejora en comparación con los concretos con mayor rigidez. Por eso, con bastante certeza se puede afirmar que las personas que han adquirido un determinado grado de conocimiento con respecto al autocompactante lo percibirán como un compatible con sus experiencias adquiridas hasta el momento. Bueno, después tenemos la complejidad, que es el grado con el que una innovación se considera difícil de entender y de aplicar. La complejidad del autocompactante es un concepto relativo, depende de la experiencia del usuario y del tipo de concreto con el que se compara o al que se sustituye el autocompactante. En cuanto al control de calidad, el autocompactante puede ser más exigente que el concreto convencional, pero es menos complejo que otros concretos de alto rendimiento. Asociaciones como el American Concrete Institute, el Precast Prestress Concrete Institute y la National Ready Mixed Concrete Association han desarrollado manuales y paquetes informativos para los usuarios con el fin de difundir y de comprender el autocompactante. Y posteriormente tenemos la posibilidad de prueba, que es el grado en el que la innovación se puede probar con una base limitada. Al igual que otros materiales de construcción innovadores, el autocompactante se caracteriza por una elevada capacidad de ser probado. Una mezcla de autocompactante se puede realizar en una dosificadora convencional directamente antes o después de una mezcla de concreto normal. El Comité Internacional ASTMC 09.47 ha normalizado varios métodos de prueba con los que la industria puede evaluar de forma constante y controlada las mezclas del autocompactante. Y bueno, como conclusión tenemos que todos los materiales usados en la construcción de los preforzados son específicos y deben pasar por ciertas pruebas antes, durante y después para poder ser utilizados en algún proceso constructivo. Y pues eso sería todo de nuestra parte.